Bueno, bienvenidos al tercer taller de asados al horno. Hoy vamos a trabajar tira de costilla, que es un corte muy importante dentro de la gastronomía internacional, especialmente de la cocina argentina, donde se trabaja específicamente a la brasa, con diferentes acompañamientos. Se obtiene con diferentes términos de cocción, pero el día de hoy vamos a realizar una variante y es la cocción en horno y utilizando dos técnicas de calor, una por vapor, por eso lo vamos a envolver en papel aluminio, y la otra con exposición directa para lograr la crocancia en la parte superior de la pieza cárnica. Entonces, agradecimientos especiales al Fondo Nacional del Ganado, a Angus y Brangus Colombia, a Angus Azul y a los sellos aval de la asociación por la colaboración, el apoyo y el acompañamiento que nos hacen durante estos procesos de promoción y fomento del consumo de la carne de res. Entonces iniciamos nuestro taller el día de hoy, dándole la bienvenida a todos y cada uno de los presentes, exponiendo que el asado de tira no es toda la costilla, es un corte que se obtiene entre la primera y la tercera vértebra, que es como la parte más tierna de la costilla en general, y donde encontramos grasa, donde encontramos marmoleo, acorde a la raza de ganado que ha sido sacrificada. Y si queremos un poco más grande el corte, lo podemos extender hasta la quinta costilla. Allí vamos a encontrar todas las características de este corte que realmente lo identifican como uno de los más exquisitos del mercado, con excelente jugosidad, con muchísimo sabor, con la capacidad de aceptar las diferentes exposiciones al calor, ya sea parrilla, ya sea en hoguera, ya sea barril, o en este caso en horno. Continuando con el proceso, aquí podemos ver algunos cortes. Yo voy a hacer una exposición pequeña de cada uno. El que está completo, vemos ahí que tiene bastante grasa, tiene bastante marmoleo, los cortes de la costilla son muy parejos y esta clase de cortes nos van a otorgar muchísimas características a la hora de servirlo o a la hora de estar ya horneado. Vamos a encontrar que la terneza de este corte es bastante alta, que la jugosidad y que los sabores que se generan por toda esa magrosidad y por el marmoleo son muy buenos a la hora de poder confeccionar platos. El que está al lado derecho, en la parte superior, es un corte con un marmoleo bastante definido y estos cortes generalmente se utilizan para trabajar los términos de cocción utilizando la tira de costilla. En la parte de abajo tenemos un corte ya con más carne, con menos exposición de grasas y marmoleo, pero que también nos permiten obtener una muy buena cocción y vamos a obtener también un resultado bastante positivo aplicando la técnica adecuada de calor. Entonces, para que tengamos en cuenta que no solamente se puede utilizar un corte con las características perfectas, sino que haciendo uso del calor vamos a encontrar que cualquier corte nos va a dar un resultado adecuado. Si nosotros pues podemos utilizar la parrilla del horno o el barril o una hoguera convencional, aplicando el calor que requiere el corte, vamos a tener como ese resultado positivo. Entonces aquí continuamos mirando lo que es en sí la receta del día de hoy. Entonces buscamos contrastar los sabores de la receta, por eso vamos a utilizar acompañamientos y vamos a utilizar dos salsas, una para la carne y otra como acompañamiento final en el plato. Entonces la pieza la vamos a adobar con una salsa sofrito ahumada en aceite de oliva. Vamos a condimentarla al gusto
Y esta mezcla de sabores nos van a permitir que la carne tenga una capa que esperamos que se croquice o que genere una costra. Y esta mezcla de sabores nos van a llegar a boca y nuestro unami se va a intensificar de manera muy positiva. Esta experiencia realmente esperamos que sea la mejor para todos y que el resultado final pues guste, porque estamos acostumbrados a comer siempre la tira de la forma tradicional, que es a la parrilla. Hoy vamos a salirnos de ese, como de ese confort y lo vamos a llevar a un nuevo nivel, a una nueva experiencia. Como acompañamiento utilizaremos papas asadas. En esta oportunidad las vamos a, a trabajar en espiral. Vamos a hacer unos cortes para que la cocción sea más rápida y para que nos dé cierta crocancia. Y la terminaremos con queso rallado. Utilizaremos piña para caramelizar y aromatizar con aguardiente. Y finalmente una salsa pebre que va a ser nuestro acompañamiento final para la carne. Entonces iniciamos con el crujiente de papa en espiral. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, pues lavar muy bien las papas, retirar toda la mugre, no retirar la cáscara es importante en esta preparación. Eh, Reservarlas en un recipiente y cortarlas a la mitad lateralmente. Para esta preparación debemos utilizar papa grande, papa tipo R12, y estas papas por lo general vienen alargadas, entonces nos permiten a nosotros hacer el corte de forma lateral. Utilizamos brochetas de madera para colocarlas a lo largo del corte de la papa en el centro para poder hacer el corte en espiral y poder hacer una separación. Una vez tengamos nosotros el corte y la papa en la brocheta, la colocamos sobre un pliego de aluminio y vamos a agregar los condimentos. Envolvemos, llevamos al horno. Importante la temperatura. Estas papas debemos trabajarlas a 300 grados centígrados durante 40 minutos cocción total y a partir de los 20 minutos debemos voltear la papa para que no se nos queme y puede quedar rostizada por los dos lados. Retiramos del horno y retiramos el papel aluminio, disponemos en un plato y cubrimos con queso rallado de inmediato. Esto es importante para que el queso se pueda, cuando entre en contacto con la papa, se pueda derretir y nos pueda a nosotros generar esa capa externa que es la que estamos buscando. Entonces aquí vamos a mirar el video y vamos a ir explicando los pasos que les estamos comentando anteriormente. Entonces iniciamos con el lavado, pues esta es la parte donde retiramos las dos mitades de la papa o realizamos el corte. Luego con la brocheta realizamos la introducción de la brocheta entre la papa y la cruzamos totalmente. Debemos atravesarla totalmente por la parte más larga para que podamos hacer el corte en espiral. Es importantísimo ese tema. Y el espiral en sí lo realizamos de acuerdo a la preparación. En este caso lo vamos a hacer grande, pero también podríamos hacerlo más pequeño, o sea, más fino, pero la cocción entonces nos iría a quedar muy seca. Entonces buscamos que, como se va a condimentar, el condimento genere cierta costra en la parte externa o entre el corte, y de esa manera pues la papa tenga una característica crocante. Hay diferentes técnicas de realizar este corte, inclusive hay equipos mecánicos a nivel industrial que permiten hacer este corte de diferentes dimensiones, de hasta de 3 milímetros hasta de 1 centímetro. Pero para esta clase de experiencias pues trabajamos de manera manual y buscamos que ustedes pues puedan tener la oportunidad de hacer esta clase de ejercicios y después creativamente construir a partir de esa técnica cualquier corte adicional o lo que se les ocurra con este tipo de productos. Cuando terminamos el corte es importante girar la brocheta
para que la papa se separe. Como la papa está sujeta a la brocheta, a lo que giramos la brocheta, vamos a hacer esa separación que ustedes están viendo y nos va a permitir el espacio para poder colocar los ingredientes. Es muy importante que quede separada levemente para poder que los ingredientes calen y nos otorgue ese sabor que estamos buscando. Luego la colocamos sobre una base o un pliego de aluminio y vamos a agregarle abundante aceite. Es muy importante que el aceite sea abundante para que la papa no se deshidrate totalmente y el aceite adicional pues le va a dar un sabor particular. Utilizamos aceite de oliva por su característica y usos en la cocina. Es como el más recomendado, pero podríamos utilizar en un momento determinado otra clase de aceites. Acá lo que agregamos es sal, que debe ser abundante, pero no demasiada, para que no se vaya a salar. Luego agregamos cebolla molida. En esta clase de preparaciones no recomendamos utilizar vegetales frescos por una sencilla razón. Se pueden quemar y generan amargor a la pieza. Entonces, por eso recomendamos utilizar productos ya deshidratados. Y lo que acabamos de agregar ahí es ajo granulado. Y la pimienta, que es importante dentro de la preparación para que nos dé un poco de picor, ese sabor característico de la pimienta negra recién molida. Una vez tengamos todos los ingredientes y el aderezado de la pieza, entonces envolvemos. Mira que la envoltura debe ser una envoltura muy sencilla, que no quede tan apretada, que quede más bien suelta, y solo la sujetamos o la presionamos en las partes, en la parte de los puntos donde llega la brocheta, y pues ya la llevamos a temperatura de 300 grados durante los 20 minutos. Luego de los 40 minutos vamos a obtener una papa que retiramos, desenvolvemos e inmediatamente agregamos el queso para que se funda. Es muy importante ese espacio o ese tema. Cubrimos totalmente, el queso se va a adherir a la papa y cuando levantemos la brocheta vamos a obtener nosotros esa porción de papa con bastante queso. Aquí continuamos con la salsa sofrita. Esta salsa es una salsa muy fácil de preparar, pero que requiere cierta técnica para que no vaya a quedar astridente, para que no vaya a excederse en la cantidad de ingredientes, sobre todo de pimentón y de cebolla. Entonces es importante tener en cuenta las cantidades que vamos a mostrar en el video, como equiparar esas cantidades para que haya al final en la mezcla que se licúa estabilidad en los sabores. Entonces, sofreímos en una sartén ajo, cebolla, cabezona, pimentón, tomate y luego licuamos y condimentamos a gusto. Entonces, miremos el video para poder entender esta preparación. Acá lo que estamos agregando es aceite de oliva, al pimentón, la cebolla, el tomate y los ajos en pepa, en diente. Los tomates tienen sus semillas. Ese excedente de líquido que tiene la sartén es por el tomate y por todos los jugos del pimentón y la cebolla. Caramelizamos por todos los lados, los dos lados, y luego llevamos a la licuadora. Importante que acá el tomate esté en el fondo para que licúe y nos aporte esa hidratación. Finalmente, esta es la mezcla final o el resultado que obtenemos luego del licuado. No se le puede agregar absolutamente nada de agua ni ningún líquido adicional porque la vamos a utilizar directamente. Acá lo que estamos agregando es pimienta y la pimienta la utilizamos de acuerdo al gusto de cada quien. Entonces podemos utilizar bastante, poca, pero es importante que la pimienta forme parte de esta preparación por su característica. Esta salsa es la que vamos a utilizar finalmente para aderezar o para cubrir la parte superior de la pieza. Y finalmente pues el asado de tira. Acá lo que hacemos es describir un poco la preparación que vamos a tener el día de hoy. Algo importante que hemos venido recalcando es que cuando trabajamos en carnes empacadas al vacío o carnes refrigeradas en algún embalaje, debemos retirarlo previamente
debemos hacer un proceso de ambientación, de sacar la carne y dejarla reposar para que esté a nivel del medio ambiente, la temperatura ambiente. Esto es importante porque cuando la llevamos al horno se va a generar un choque térmico y si la carne está muy fría, pues vamos a encontrar que va a durar más en el horno y su proceso de cocción se va de alguna manera a alterar. Entonces es importante que las temperaturas estén no superiores a los 4 grados, pero sí que no vaya a estar congelada y que no vaya a estar muy, muy fría. Después de retirar el empaque, vamos a tomar toallas de cocina absorbentes y vamos a limpiar esa humedad residual que queda en la superficie de la carne. Esto también es muy importante. Si nosotros no limpiamos la carne o no secamos ese excedente, vamos a encontrar un sabor bastante delicado, pero que no va a ser agradable en la pieza cárnica. Y adicional, si la vamos a condimentar con especias deshidratadas, estas especias no van a reaccionar de igual forma que si estuviese seca la pieza. Entonces es importante tener ese detalle. Retiramos la cobertura al hueso para mejorar la calidad del corte. Es esa cobertura o esa lámina es como una garrita o la poneurosis que se genera en el hueso. Debemos retirarla manualmente para que la terneza del corte al final pues sea bastante eficiente y para que no se encorve la pieza. Entonces es importante retirarla y desecharla. Posteriormente sobre un pliego de aluminio vamos a colocar la tira por el lado del hueso hacia abajo. Siempre va a ir hacia abajo esta carne, no la vamos a voltear. Esta carne, así como se coloca en el horno, así va a salir. No debemos darle vuelta ni debemos hacer ningún otro tipo de procedimiento en el horno. Solo la vamos a envolver dejando descubierta la parte superior y el hueso siempre tiene que ir hacia abajo. El hueso va a tener ahí dos características fundamentales, una que nos aporta sabor y lo otro que nos aporta la transmisión de calor. Entonces, tenemos que tener otro aspecto en cuenta muy importante y es la cantidad de carne que vamos a colocar al horno. Si es una carne con grasa y con marmoleo, si es una carne sin grasa y con bastante músculo, porque las cocciones son diferentes. Independientemente que van a ir al horno, debemos tener en cuenta el término al cual aspiramos a obtener el asado final. Y es diferente porque una carne con grasa y marmoleo se va a cocinar más rápidamente y nos va a dar un término mucho más rápido que una carne que tiene sola músculo. Entonces es importante que cada uno revise ese tema y la vamos a colocar a 300 grados en el horno durante 30 a 40 minutos. Si queremos un término, digamos que un término, un cuarto, estaremos hablando entre 25 a 30 minutos aproximadamente si logramos mantener la temperatura. Entonces, de acuerdo al término que ustedes deseen, pues nos toca verificar eso a través del taller. Aquí vamos a mirar entonces el video. Este es el mise en place de la preparación. Entonces, la carne de Angus Azul, la marca que siempre nos ha provisto de la carne. Aceite de oliva, la cebolla, el tomate, el pimentón, los ajos y en las cacerolitas tenemos sal y pimienta. Es importantísimo que de esta parte de los productos vegetales no se van a utilizar al total, solamente una parte mínima, porque la salsa que vamos a utilizar es muy poca. Entonces no excedernos cuando usemos estos ingredientes. Y aquí vamos a mirar entonces el video. A ver qué nos pasó. Listo. Entonces acá tenemos pues la carne, la vamos a retirar. Es importante retirar el empaque como lo veníamos diciendo, secar ese producto, eliminar la bolsa con el excedente que queda. No, bajo ninguna circunstancia podemos utilizar ese excedente que queda dentro de la bolsa, ni para salsa ni para nada de eso. Realmente es una parte que no es adecuada para nuestras preparaciones.
Entonces acá lo que vamos a hacer es a retirar de la bolsa las piezas y las vamos a ubicar en la punta de la tabla y luego lo que vamos a hacer es a secar y a retirar el recubrimiento que tiene el hueso. Cuando sequemos estos productos no los sobemos, solamente presionamos con la mano la toalla absorbente sobre la carne y retiramos automáticamente la grasa. Y acá entonces retiramos el recubrimiento del hueso para que quede limpio totalmente el corte. De ser necesario, aunque cuando ya vienen empacados al vacío no es necesario retirar alguna parte de grasa o limpiar un poco la pieza, pues lo podemos hacer. Pero recordemos que la grasa en esta clase de cocciones siempre es importante y siempre nos va a aportar muchísimo sabor. Entonces es importante conservarla y darle un uso pues adecuado para que al final nuestra preparación quede con bastante sabor. La colocamos sobre papel aluminio con el hueso hacia abajo, siempre. Acá tenemos nuestra salsa de vegetales sofritos o ahumados. Y lo que vamos a hacer es crear una cobertura externa. No vamos a sobar tampoco acá la salsa, simplemente la distribuimos con la espátula y dejamos que quede en la parte superior. Por los lados simplemente si se cae un poco, pues la vamos a trabajar brevemente, pero no vamos a agregar salsa. Y posteriormente sobre esta capa de salsa, vamos a agregar la sal parrillera abundante. No nos dé temor a que quede salado porque es la única sal que se va a utilizar. No vamos a salar por ningún otro lado la pieza, solamente en la parte superior. Y esto nos debe bastar para que la pieza quede con bastante sabor y que complemente con la salsa toda esa experiencia que estamos buscando a través de la parte sensorial, específicamente por el olor y por el sabor. Y pues vamos a tener, si la temperatura es adecuada, vamos a tener una crocancia en la parte superior bien interesante que nos va a aportar también esa experiencia diferente, porque en la parte de abajo vamos a tener frescura, no vamos a tener crocancia porque se va a cocinar al vapor. Entonces, allí la carne va a estar fresca, va a estar con muchísimos jugos y no vamos a encontrar la crocancia que sí encontraríamos, por ejemplo, si la trabajáramos en parrilla. Pero eso no va a cambiar el hecho de que va a quedar muy bien. Entonces acá la técnica de arrollado de envoltura, como ven, es muy sencilla. Usted simplemente de alguna manera amontonan el papel aluminio alrededor de la pieza. Ese aluminio lo único que va a evitar o lo que busca hacer es intensificar la temperatura en ese sector y lo otro es conservar los líquidos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, no puede estar roto el papel aluminio porque se va a, a eliminar el líquido y se va a deshidratar la pieza. Y aquí tenemos las papas, tenemos nuestros tiras en el horno y de acuerdo a la necesidad de cada quien del término de la carne, pues vamos a tener el tiempo de exposición. Lo más importante es los 300 grados de temperatura que recalcamos deben ser permanentes. Mientras se asa nuestra tira de costilla, vamos entonces a hacer la piña caramelizada. Esta piña caramelizada se va a trabajar de la siguiente forma. Lavamos muy bien la piña antes de pelarla, es importantísimo ese tema porque si no se lava podemos contaminar la pulpa de la piña. Entonces retiramos la cáscara y luego cortamos la piña en rodajas de 1 centímetro. Este aspecto también es importante porque necesitamos que la piña nos acompañe muy bien, digamos que una buena porción a la hora de servir para que nos alcance a complementar el plato de principio a fin. Como la carne va a quedar con un sabor fuerte, entonces la piña nos va a ayudar a estabilizar ese sabor de la carne y del condimento que le agregamos. Retiramos el corazón con cuidado sin romper el aro, sin romper la rodaja. Lo retiramos y esto lo vamos a llevar a una sartén con mantequilla. Lo colocamos las rodajas de piña y las cocinamos 5 minutos por un lado, las volteamos
Y cuando volteemos por la parte donde estaba cocida, entonces vamos a agregar suficiente azúcar morena. No tengamos temor del azúcar, lo único que el azúcar va a hacer ahí es ayudarnos a caramelizar y en contacto con el calor y el azúcar, entonces se va a empezar a deshidratar la piña y vamos a tener líquidos en el fondo de la sartén. Eso es importante y no hay inconveniente. Vamos a agregar suficiente azúcar. Luego de pasado unos 5 minutos vamos a agregar entonces aceite, aguardiente, un licor el que ustedes tengan, pueden utilizar el de su preferencia. Lo importante es que sea un tipo aguardiente. Este aguardiente no lo vamos a agregar sobre la piña, sino lo vamos a agregar al lado, porque necesitamos que entre en contacto con el calor y se volatice el alcohol de ese licor. Y nos genere ese aroma particular, en este caso de aguardiente, el anisado, que es lo que estamos buscando en la piña. Finalmente, dejamos que se seque la preparación, empiece a caramelizar y en su momento, cuando esté caramelizando, volteamos la piña por los dos lados para que se generen esos picos de caramelo y se queme un poco. Y esos picos nos van a generar a nosotros unos toques de sabor bien interesantes. Entonces, no teman si se empieza a quemar un poco, eso es lo que buscamos. Obviamente, pues no dejarla quemar plenamente, sino que empiecen a vetearse paulatinamente por los dos lados. Y cuando ya tenga un color o un término bien interesante de caramelizado, la retiramos, la dejamos reposar unos 2 minutos e inmediatamente le agregamos la canela espolvoreada. Y ya tenemos un bocadillo muy delicioso para que lo podamos disfrutar en casa. Entonces miremos el proceso. Acá tenemos las rodajas y tenemos el mise en place. Y acá estamos haciendo el proceso de derretir la mantequilla. Es importante retirar la fuente o la cacerola o la sartén del fuego cuando estamos derritiendo la mantequilla para que no se nos queme. En caso de que se queme, por favor retirar esa mantequilla, limpiar la sartén y colocar nueva mantequilla. Porque cuando se queman los lácteos de la mantequilla, vamos a encontrar un sabor amargo, desagradable y va a dañar la preparación. O sea, acá cocinamos 5 minutos, volteamos y cuando volteemos, entonces agregamos el azúcar. Abundante, no importa si se cae directamente a la sartén, como tiene agua o tiene líquidos de la misma piña, pues no vamos a tener ningún inconveniente. Y al final lo que vamos a buscar es caramelo, entonces no hay problema si tenemos un exceso en el fondo de la sartén de azúcar. Y lo que sí es importante es que sea azúcar morena y no azúcar blanca, porque las características del producto son diferentes y para este caso necesitamos que el azúcar sea morena. Entonces acá ya le hemos volteado, miren que el caramelo ya está pronunciado, esas goticas que se forman en el fondo son del caramelo. Aquí agregamos el aguardiente, como lo dije anteriormente, no sobre la piña sino a los lados. Dejamos cocer, volteamos y dejamos que termine el proceso de caramelización. Pues, a continuación vamos a mirar la salsa pebre, que es una salsa deliciosa que va a acompañar muy bien la carne, que es muy fácil de preparar. Solo necesitamos cilantro, cebolla larga, tomate, ají y agua, vinagre, aceite de oliva, sal y pimienta y ajo granulado. Muy fácil, pero también es una preparación muy rica, entonces miremos y vamos explicando. El ají, que es lo que estamos cortando aquí, debe ser al gusto de cada quien. Yo utilicé 1/4 de una pepita de ají. Estuve utilizando un ají bastante picante, entonces con eso es más que suficiente. Lo cortamos en julianitas y luego lo cortamos en unos tipos de brunoise o en unos cubitos. Y lo depositamos inmediatamente en un caso, en un bowl, en una jarra, en una cacerola, en un plato donde vayamos a nosotros a mezclar. Entonces, en este caso yo voy a utilizar una tacita de cerámica para que pues la coloquemos ahí. Y ahí vamos a agregar todos los ingredientes, pero importantísimo que no le vayamos a echar nada hasta que no tengamos todos los ingredientes picados. Cuando me refiero a nada es no vamos a utilizar ni agua
ni vamos a utilizar el vinagre, eso se agrega al final. La cantidad de cilantro también es relativa. Ustedes desean o deciden qué cantidad de cilantro utilizar, pero la recomendación es que se equipare un poco con el picante. El cilantro en cantidades y mal usado realmente no es agradable, entonces hay que controlar un poco toda la capacidad de aromas y sabores que tienen los productos aromáticos, como en este caso el cilantro o los condimentos naturales. Y la cebolla, sí, pues utilizamos un gajito. La cebolla nos va a ayudar en esta preparación a dar muchísimo balance y va a ayudar a controlar un poco la fuerza del cilantro. La cortamos en cubitos pequeños, no muy grandes, de tal manera que cuando ustedes consuman el producto, pues la cebolla no sea desagradable. Pero tampoco o sea, la idea no es que quede muy fina. Y hay un tic adicional que me parece súper importante y es que, por favor, no repasar la cebolla. El corte debe quedar como quedó y ya utilizarlo. Si repasamos la cebolla, vamos a romper un poco toda la característica organoléptica de la cebolla y nos va a generar un resultado totalmente diferente al que obtenemos si hacemos un solo corte. Porque en sí lo que vamos a hacer es un poco machacar la cebolla en el recortado o en el repicado, y eso la verdad no es agradable. Este producto debemos utilizarlo con la parte verde. Si tenemos un poco más de la parte verde de la cebolla, lo podemos usar sin inconvenientes, va a dar un sabor muy rico y además nos va a aportar la característica de ese color verdoso bien intenso. Acá ya trabajamos el tomate, lo cortamos en cuartos, retiramos las semillas. Esas semillas, por favor, no desecharlas, sino utilizarlas para otra preparación, guardarlas en un recipiente, en una bolsita tapada, y utilizarla pues que menor a 72 horas en refrigeración, para que la podemos usar para salsas. Cortamos luego los cuartos en gajitos o en bastones y posteriormente cortamos en brunoise o en cubitos. Los cubitos no deben ser superiores a 5 milímetros, o sea, tener en cuenta que tampoco es agradable un corte muy grande, tipo jardinera, que es de 1 centímetro, no. Cortar cubitos pequeños que sean agradables, que o sea, cuando se tomen en una cuchara o en el tenedor, pues sean agradables, y cuando se lleven a la boca, pues igual. Luego que tenemos estos cortados, los llevamos a nuestra taza o a nuestro recipiente. Colocamos todo junto y miren que hasta ahora no hemos agregado ni agua ni ninguna clase de productos adicionales, solo las verduras. Entonces llegó la hora de mezclar los ingredientes. Mezclamos y como ven ya los colores son agradables. Visualmente la salsa pinta bien, es una salsa que es agradable. Adicionamos agua y adicionamos el vinagre, pero el vinagre lo debemos adicionar de acuerdo a la experiencia que tengamos en estas mezclas. Entonces es importante que agreguemos el vinagre. Si es nuestra primera vez, poco a poco y vamos probando. Mezclamos y probamos. Acá lo que agregamos es sal, aproximadamente un milímetro, un gramo, perdón, de sal que utilizamos para esta preparación. Y vamos entonces a agregar pimienta recién molida. Esta pimienta es recomendable si tenemos un moledor de pimienta, lo hacemos, y si no, la machacamos en un mortero y la agregamos. Y finalmente, ajo granulado. El ajo granulado lo debemos utilizar adecuadamente porque también es fuerte en el sabor. Entonces, dependiendo, digamos que la capacidad que ustedes tienen de resistencia a sabores fuertes, pueden utilizarlo más o menos. Pero es un producto que va muy bien dentro de esta preparación. Entonces mezclamos y podemos utilizar inmediatamente, o en su defecto también la podemos reposar, pero no mucho tiempo. Mi recomendación es que no la dejemos fermentar. Debemos utilizarla fresca, que es más agradable, donde encontramos los diferentes sabores, donde vamos a encontrar ese picor de la cebolla, la suavidad del tomate y la acidez del tomate, donde vamos a encontrar el picante del ají, la pimienta y el sabor al ajo, etcétera, etcétera. Entonces, importantísimo tenerla y prepararla antes y reposarla pues un ratico si quieren, pero mi recomendación es que la realicen de una vez o la utilicen de una vez. Entonces aquí vamos a ver el asado de tira. Entonces esta parte del asado ya es la parte final. Entonces vamos a ver cómo quedó, cómo sale del horno nuestra preparación.
Entonces, acá tenemos en el horno, como ven en la parte superior se ve cierto color de quemado, es por la exposición al calor, que es lo que estábamos buscando, y de esa manera pues vamos a ir encontrando los picos de sabor que nos genera la preparación. Aquí encontramos la salsa, encontramos digamos que el cúmulo de la sal que agregamos, y en la parte de abajo pues vamos a encontrar toda la sutileza de la pieza. Así como está la piña, pues debe quedar caramelizada con esas tonalidades oscuras y marrones y claras. Y pues este término de carne quedó a punto con un color rosado muy leve, que era lo que estábamos buscando porque utilizamos 100% carne. Nuestra costilla no tenía grasa ni marmoleo, pero sí un sabor muy rico y una terneza bastante interesante. Entonces aquí está la papa y la salsa pebre, por favor no agregarla sobre la carne, agregarla al lado de la carne para que la podamos degustar sola. La carne, recuerden que ya tiene su propia sazón, entonces la pebre lo que va a hacer es estimular un poco todo el sabor en boca y nos va a ayudar a estabilizar toda esa fuerza de la carne junto con la papa y la piña. Entonces es importantísimo que ese picor con el cual queda la salsa pebre, pues nos ayude a complementar el plato, que es lo que buscamos en este caso. Les agregamos pues la cantidad que ustedes deseen y de esa forma obtenemos nuestro asado de tira el día de hoy de una manera muy fácil, muy práctica para nosotros, y pues esperamos que cada uno de ustedes pueda en su casa tener una experiencia a través de esta receta o de este taller muy positiva. Les agradecemos enormemente por la participación. Saludar de manera muy especial al doctor Giovanni y al doctor Mauricio por estar siempre promoviendo esta clase de ejercicios, y a todos y cada uno de los participantes. Entonces, hasta una próxima oportunidad.